de esta tarde y estamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 12. Y estamos en los dos últimos capítulos que hemos visto, están hablando acerca de la colecta que los hermanos de Corinto me habían prometido dar para los pobres de Jerusalén. Entonces hemos estado viendo cómo dar correctamente. Específicamente los pasajes que hemos visto hablan de una colecta para los pobres, no en sí de la ofrenda que se recoge en las iglesias hoy día. Pero el capítulo 9 nos da la dirección cómo ofrendar en la iglesia. No estamos bajo la ley, por lo tanto no es requerimiento para los creyentes dar diezmo. En un tiempo nosotros dábamos diezmo aquí en la iglesia, pero no habíamos entendido bien cómo dar al Señor. Ahora entonces, y saben que cuando uno da por obligación, uno simplemente trata de cumplir la obligación. Pero cuando da por el aspecto doctrinal y bíblico y bajo la dirección del Espíritu Santo, cuando damos sin obligación y lo damos espontáneamente porque nos nace dar. No es por obligación que debemos dar entonces nosotros dentro de la iglesia. En la ley de Moisés obligaba a los judíos a dar, pero no solamente el diezmo como se cobra hoy en las iglesias, ¿verdad? Es decir, me vas a dar, tú ganas tanto, vas a dar el 10% de eso que ganas, ¿no? Los judíos tenían la obligación de mantener a los pobres, entonces había un 10% para el gobierno, un 10% para los sacerdotes y un 10% también que recibían en cereales o cuestiones que no eran dinero. Entonces, porque los judíos pues se dirigen o se administran de otra manera, no como nosotros aquí. Ahora entonces, pero veíamos entonces el aspecto de dar, cómo debemos dar correctamente, y estudiamos en el capítulo 9, versículo 7, que debe de ser como cada quien ha propuesto en su corazón, ¿verdad? Como cada quien ha propuesto en su corazón, ni con tristeza, ni con necesidad, porque Dios ama al dador. Entonces, y explicaba el hermano que me antecedió cómo es por necesidad y cómo es por obligación y cómo es dar sin esos aspectos, ¿verdad? Entonces, y cada uno de nosotros debe dar con liberalidad. ¿Y qué significa esa palabra? Significa dar sin esperar a recibir, en cambio nada. Pero las iglesias ahora, cuando se trata la hora de la ofrenda, obligan a la gente a dar y empiezan a decir, vaya los que van a dar $100, que pasen al frente, vaya 20 de $100, pasen. 50 creyentes de $50 y ahí se van, ¿verdad? Pidiendo. Entonces están obligando a la gente, no le están dando precisamente. ¿Y de qué manera obligan a la gente? Diciéndole que van a recibir más. Pero el apóstol Pablo, cuando habla aquí en este pasaje, habla diciendo que cada uno debe de dar sin esperar a nada a cambio. Es decir,
En eso significa liberalidad, ¿verdad? Dar así, de esa manera, sin esperar, pero ¿se quedará Dios, hermanos, con lo que nosotros damos? No. Es más, en los versículos anteriores o posteriores al versículo 7 que estudiamos, dice en el versículo 12, del capítulo 9, dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Significa entonces que si los creyentes esperamos, ¿verdad?, que Dios nos va a duplicar o triplicar o a dar el 100% de lo que damos, pues no estamos equivocados, ¿no? Den sin esperar nada a cambio, pero Dios va a suplir las necesidades. Y es más, no solamente van a suplir las necesidades de otros, porque ustedes han dado, sino más bien que de otros también van a haber acciones de gracia. ¿Me entiendes? Si alguien, por ejemplo, tiene una necesidad y de repente se le lleva una ayuda, ¿qué va a decir? A nosotros posiblemente nos va a decir: gracias, hermano, porque me trajo, pero dice: gracias a Dios porque estaba en gran necesidad y ha sido suplida, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo esperaba que los que recibieran también dieran gracias a Dios porque había, ¿verdad?, o había sido suplida la necesidad. Cuando uno da sin esperar nada a cambio, lo bueno de todo esto, es decir, es que una necesidad es suplida, ¿verdad? Y además de eso, Dios va a ser exaltado, va a ser engrandecido por los resultados de la ayuda. Ahora entonces, y por eso él dice, bueno, surgirán acciones de gracia de parte de aquellos que reciben la ayuda. También en el versículo 13 dice: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Es decir, entonces, significa que específicamente esa colecta era para los hermanos pobres de Jerusalén, pero dice aquí en este versículo que por esta ministración glorifican a Dios. Entonces, le dan gracias a Dios por lo que ha pasado, ¿no?, por la ayuda recibida. Y además de eso, dice, no solamente glorifican a Dios, sino que la gente, trata no solamente de decir, bueno, he recibido una ayuda, la necesidad ha sido suplida, sino más bien dice que la gente está con más disposición al Evangelio. Es decir, el Evangelio es, dice, aquí Dios metió su mano y aquí está con nosotros. Entonces la gente está dispuesta a creer el Evangelio, porque el Evangelio no es simplemente hablar de palabras, como estudiamos con el apóstol Juan en la primera carta. Dice el apóstol Juan: no solamente ustedes no solamente crean el mensaje, sino vivan, porque el mensaje de Cristo no solamente es para oírlo, sino para vivirlo. Entonces, vemos aquí que con esta contribución que los hermanos de Jerusalén iban a recibir, pues no solamente iban a suplir una necesidad, sino que Dios mismo iba a ser exaltado con las acciones de gracia que iban a dar ellos. Y también surge otra cosa importante: los hermanos de Jerusalén iban a orar por estos hermanos para que Dios les diera una bendición, para que les diera una bendición que pudieran suplir la necesidad que ellos tenían. Y así es, hermanos, como la iglesia va caminando. Ahora entonces,
Y en estos versículos entonces del capítulo 9 lo que hemos aprendido es que debemos de dar no esperando nada a cambio, pero también Dios promete que a los creyentes por dar, si somos pobres y damos, ¿creen ustedes que nos vamos a hacer más pobres? Si somos pobres y damos, ¿creen ustedes que nos vamos a hacer más pobres? Porque dimos, pues no. Dice que el Señor va a suplir nuestras necesidades. Si ustedes tuvieron el buen propósito de dar, la necesidad ha sido suplida de otros, pero Dios dice que va a suplir nuestras necesidades. Es decir, y lo pone como ejemplo con un ejemplo natural. Ahora el labrador tira la semilla en la tierra. ¿Y qué es lo que espera el labrador al tirar la semilla? Que nazca una planta. Pero al final, ¿qué es lo que espera el labrador o el agricultor? Que haya fruto. Ahora entonces, pero la idea del apóstol Pablo a poner este ejemplo, él dice, quien ha de multiplicar estos frutos no somos nosotros. De una semilla que tiramos a la tierra, ¿cuántas semillas pueden surgir en una mazorca, verdad? Entonces muchas. Entonces dice, la idea del apóstol Pablo, si tú das, el Señor puede hacer que abunde en lo que ustedes hacen para ser prosperados y puedan ayudar a otros. No es simplemente prosperar uno, sino la idea es que nosotros prosperemos, seamos bendecidos para ayudar a otros. Pero ahora en el Evangelio de la Prosperidad, ¿cuál es la idea? Tener y ser más rico. Tener y ser más rico, es decir, doy $200 para tener 400. Esa no es la idea aquí. Es decir, aquellos que dan con el propósito de recibir más a cambio, entonces es para hacer más dinero. Y Dios no es negociante de nada, ¿no? Él dice que debemos de dar y debemos, bueno, si recibimos, debemos de dar para ayudar a otros. Si recibimos la bendición del Señor, debería de ser para ayudar a los demás. Por eso Él dice, bueno, si Dios hace abundar lo que tú tienes, las cosas que tú tienes, es para que ayudes a otros. Esa es la idea aquí, ¿verdad? Después de que Pablo explicó, el dador debe dar alegremente, pero no para recibir nada a cambio, sino debe dar alegremente para poder contribuir en una ayuda sin recibir nada. Entonces es la idea del pasaje, ¿no? Ahora, de repente, en el capítulo 10 hay un gran cambio. Hay un gran cambio. Es decir, 2 capítulos que nos hablaban de la ofrenda. Y pone como ejemplo a los hermanos de Acaya y de 2 regiones aquí, ¿verdad? La región donde estaban los hermanos de Corintios y otros hermanos. Los pone aquí y dice, bueno, les animo a los de Corintios para que no seamos avergonzados nosotros diciéndole a los otros hermanos que ustedes están dispuestos a dar, y aquellos ya recogieron ofrendas. Y sería vergonzoso que ustedes no recogieran nada. Ahora entonces, pero luego de eso hay un cambio. Ahora van al capítulo 10 y lo que habla el capítulo 10 es la defensa del apostolado de Pablo. Es decir, cambia aquí, ¿verdad? Rotundamente el tema. Después de hablar la ofrenda, ahora vamos a ver el apostolado de Pablo. Ahora, lo que vemos aquí en el capítulo 10 es que había unos que estaban acusando al apóstol Pablo de que su apostolado no era, no
no había sido dado por Dios. Eso en primera instancia, que lo que Pablo enseñaba no provenía de Dios. Y la forma como Pablo enseñaba es que lo hacía en la carne. Y que Pablo era un falso apóstol que se quería aprovechar de los hermanos de Corintios para enriquecerse o para vanagloriarse de ese ministerio, y que los hermanos se sometieran al apóstol Pablo. Y había muchas acusaciones en contra de Pablo. Fíjense que Tito y los demás no eran mencionados aquí en las acusaciones. Y ahora Pablo lo va a volver a algo personal. Es decir, y entonces dice aquí en el versículo 1, dicen que soy muy tímido. Bueno, no, estoy leyendo, bueno, sí, el versículo 1. Dicen que soy muy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Yo les ruego, por el cariño y la bondad de Cristo, que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser duro con los que los acusan. Ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, como lo hace la gente de este mundo. Ahora entonces, esas eran las acusaciones del apóstol Pablo. Es decir, acusaban al apóstol Pablo también de que las cartas eran duras en contra de ellos, pero que cuando estaba presente con ellos Pablo era alguien lo contrario, era muy tímido, no tenía la autoridad que debería de tener. Pero Pablo les dice, bueno, les voy a hablar en el sentido de que no quiero ser groseros en contra de ustedes, sino más bien quisiera usar la humildad de Cristo al hablarles. Ahora, las cartas, hermanos, la carta que Pablo había escrito, ¿eran duras? La primera carta a los Corintios, ¿era dura o era una carta débil? Era muy dura, porque era una carta que estaba corrigiendo errores. Y tenían razón los falsos maestros de decir que Pablo había sido duro, pero decir la verdad y corregir, ¿es bueno o es malo? Ahí salió en el periódico la otra vez salió que iban a darle la pena de muerte a un niño. Ese niño se ganó la pena de muerte porque había hecho un montón de cosas malas, ¿verdad? Y le pusieron la pena de muerte. Y le dicen ahí, le preguntaron, ¿cuál es tu última voluntad? ¿Qué quieres hacer? La última voluntad. Dijo el niño, tráigame un papel y un lapicero. Y entonces le llevaron el papel y el lapicero y le puso a escribir. Hizo una carta para su madre. Y en la carta decía, mamá, yo creo que quien merece la pena de muerte, más que yo, eres tú. Porque te acordás que cuando me robé aquella cartera del vecino, me metí a su casa, no me corregiste, no que te fuiste conmigo a gastar el dinero. No me corregiste. ¿Te acordaste que mi padre me quería corregir por eso que hice? Y tú lo echaste de la casa. Entonces ahora soy malo porque tú lo permitiste, no me corregiste cuando debía ser. Pero creo que antes que yo, la pena de muerte la mereces tú, y deberíamos de morir los dos. Era la carta que escribió él. Entonces, allí en el momento preciso, esa madre debió corregir a este muchacho para que no llegara hasta donde llegó. Pero entonces, el hijo acusaba a la madre
madre de que su comportamiento era por causa de ellos, no lo habían corregido. Ahora, la iglesia del Señor, muchas veces a la gente le parece que los mensajes son demasiado duros y fuertes. Y dicen, ¿verdad? Hoy no quieren duros los hermanos. Pero no, muchas veces hay que corregir. Y esta corrección se debe ver no como malo, sino como algo bueno. Como algo bueno. Los hermanos de Corinto habían sido exhortados por Pablo duramente. Habían problemas ahí de divisiones. Los corrigió Pablo. Había problemas de incesto. Los corrigió. Había problemas del matrimonio, los corrigió. Había problemas acerca de la idolatría, los corrigió. Había problemas en la Santa Cena, había muchos problemas y los corrigió. Por eso es que estos hermanos le dicen a Pablo, cuando escribís las cartas son duras, pero quisiéramos verte enfrente de nosotros a ver si tienes el mismo carácter para hablarnos. Y Pablo dice, bueno, ojalá que cuando vaya donde ustedes no tengan que hablarles, o sea, osado, así como soy en las cartas. No quisiera llegar donde ustedes y ser duro con ustedes y hablarles de la misma manera como los escribí. Ahora entonces, lo que Pablo esperaba entonces era el resultado de que después de la exhortación hubieran cambios en la vida de estos creyentes y no fuera necesario ir a enfrentarlos y corregirlos y exhortarlos. Ahora entonces, por eso Pablo dice aquí, voy a usar la manera como Cristo haría con ustedes. Les voy a hablar humildemente. Pero no crean que porque si les hablo humildemente, no tengo el carácter para corregirlos. O sea, no piensen que soy tan débil como tan fuerte en las cartas. Ahora entonces, esas eran las críticas que le hacían a Pablo. No, dicen, Pablo en las cartas es duro, pero ya personalmente no va a tener valor de decirnos nada. Así que no tengan miedo. Es decir, estos falsos apóstoles le metían cizaña a la iglesia. No le creen a Pablo, ¿verdad? En las cartas de una manera, pero personalmente no crean ustedes que va a decir nada. Ahora entonces, en primera instancia entonces, vemos aquí que las acusaciones que hacían estos falsos apóstoles en contra de Pablo era porque ellos se sentían también criticados por las cartas que él había escrito, porque lo que ellos enseñaban era lo contrario de lo que Pablo enseñaba. Ahora entonces, versículo 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. No decía este Pablo es carnal. No crean ustedes que este hombre es dotado por Dios. Ahora, hermano, en el carácter que encontramos en este hombre, físicamente tal vez él no tenía una presentación para que la gente le pudiera tener miedo, porque fíjense bien que hay gente, ¿verdad?, que con solo verlo dicen, no, ese hombre es enojado, ¿verdad?, tiene carácter. A lo mejor no tenía físicamente el aspecto Pablo, pero recuerden que una de las cosas, como Pablo empezó a dirigir la iglesia, no lo hacía por sus propios esfuerzos. Pablo estaba siendo guiado por varias fuentes espirituales, como el Espíritu Santo, ¿no?, que estaba dentro de él, y el Espíritu Santo lo guiaba a decir la verdad. Entonces, en este capítulo vamos a ver cómo algunos elementos, ¿verdad?, o recursos que Dios nos ha dado nos pueden servir
para poder defender la sana doctrina. Y ese es el propósito pues, de la defensa de Pablo. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora entonces, ¿cuál es la diferencia de las dos cosas aquí en este versículo? Si andamos en la carne, no militamos según la carne. Hay dos aspectos diferentes. Vamos a leerlo en otra versión aquí. Dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones. Y en el versículo 4 en otra versión dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces Pablo dice, aunque andamos en la carne, no significaba que fueran carnales, sino más bien, si vivían en este mundo físicamente, hablando humanamente, no significaba que entonces se iban a dirigir carnalmente. Recuerden que dentro del creyente hay dos cosas importantes en el sentido que debemos de entender nosotros: la nueva naturaleza y la vieja naturaleza, la carne. Una produce obras de la carne y las otras el fruto del Espíritu. Son dos cosas diferentes. Ahora entonces, y dice Pablo, entendemos que nuestra milicia, la milicia que es, hermano, ¿qué es la milicia? ¿Qué será la milicia? Bueno, estás hablando aquí de como cuando la gente se alista para ir al ejército, ¿verdad? Entonces este es el ejemplo que va a poner el apóstol Pablo. Aunque militamos aquí, ¿verdad? Nuestras milicias, dice el apóstol Pablo, los soldados cuando se alistan para la milicia, ¿para qué se alistan? Posiblemente van a ir a una guerra. Tienen que entrenarse para ir a una guerra. Ahora entonces, y el apóstol Pablo dice aquí, quiero que entiendan que estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra, no es una guerra física, sino que es una guerra espiritual. Y la guerra espiritual, ¿a dónde se libra? Se libran aquí, miren hermanos, en nuestra mente. En nuestra mente. Allí se libran las guerras espirituales. ¿Por qué en la mente? Porque Satanás nos ataca también la mente, nuestra conciencia, nuestro yo, muchas veces. Ahora entonces, fíjense bien, entonces Pablo dice, aunque estamos que nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora entonces, la guerra que libramos entonces es una guerra espiritual. Y fíjense que aquí en estas cartas casi no habla acerca de las armas que tenemos los creyentes para la guerra espiritual, pero Pablo ya había escrito en otras cartas acerca de esas armas que debemos de usar. Ahora, la guerra espiritual es en el sentido de fortalezas, pero esas fortalezas, ¿qué pueden ser en la vida de un creyente? Los ataques que un guerrero cristiano, creyente, que tiene que enfrentar espiritualmente, la va a atacar en fortaleza de pensamiento a pensamiento. Les contaba a los hermanos ahora que andábamos ahí haciendo unas diligencias, que un hombre me dijo en esta semana: ¿y ustedes por qué no van a las campañas?
Algunas razones tenemos. La primera razón es que muchas veces en esas campañas, lejos de ayudar a la congregación a fortalecerse espiritualmente, vienen con maña los hermanitos. ¿Cómo así? Si lo que enseñan no está muy correcto, basado en la Biblia. Pero se habla de Dios, pues sí, pero a veces no se habla tanto de Dios, sino de lo que el hombre piensa. Por otro lado, siempre que íbamos a campañas, en lugar de hablar de cualquier pasaje de la Biblia, de los hermanos bautistas predicaban. Sí, me dije, porque los bautistas usan pantalones. Imagínense lo que empezó. No dijo que no habló de la salvación, no habló de que, no que, ¿de qué cosa hablo? Del pantalón? Imagínense ustedes. Bueno, le digo yo, y dígame algún versículo que hable de los pantalones. Pues mire, no, pero que la Biblia habla, no, pero dígame un versículo que hable de los pantalones. No, pero mire, o somos o no somos. Así fue el argumento de Eva. O somos o no somos. El que se pone pantalones no es creyente. De veras. Entonces, si usted no tiene un argumento bíblico y no tiene un versículo que me pueda mostrar acerca de los pantalones, significa que usted está siguiendo doctrinas de hombres. Y la reputación mía fue, o seguimos a Dios o seguimos a los hombres. Bueno, eran fortalezas que estaban librando ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el pensamiento de esta gente que defiende eso de que las mujeres no se deben de poner pantalones? ¿Es una guerra espiritual o carnal? Es carnal, porque es lo que el hombre piensa. Ahora entonces, y yo le digo, si usted sigue a los hombres, sigue a los hombres, pero si sigue a Dios, no se deje llevar por los hombres. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, me dice, porque es lo que Dios ha dicho. Entonces, nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Y si usted nos está guiando por la palabra de Dios, entonces está siguiendo a los hombres. Y sabe que me contaba a mi hermano ahora, ¿verdad? Que este hombre que empezó a hablar así de que todos los días llega a fumar. Y dicen que es un buen creyente. Ahora entonces, entonces, hermano, ¿qué será mejor? ¿Ponerse pantalones o fumar? Y quisiéramos hacer un equilibrio. ¿Qué sería mejor? ¿Poner los pantalones o fumar? Le digo que poner los pantalones porque fumar mata, ¿verdad? Los pulmones se dañan con un cáncer, ¿no? Y la garganta. Ahora entonces, este que está aquí, si no fuera creyente, ya estuviera muerto, te lo aseguro. Porque me fumaba 3 cajetillas de cigarros diariamente, mi garganta ya la sentía pegada. Es más, todavía me han quedado secuelas aquí en la garganta. Ahora entonces, y si me hiciera una radiografía en los pulmones, te aseguro que me va a salir que están negros los pulmones. Ahora entonces, pero los argumentos con fortaleza. Ahora el versículo, dice aquí el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevan de cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense que cuando el hermano Pablo, ¿no? O el apóstol Pablo escribió la carta a los Gálatas, él usó argumentos para llevar argumentos a Cristo. ¿Y qué es eso? Argumentos de falsa doctrina la retomó Pablo para llevar a la gente a la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Y cuáles eran algunos argumentos allí en Galacia cuando el apóstol escribió? Algunos argumentos que los hermanos de Galacia tenían es que la salvación era por fe más ritos religiosos. O sea,
si ustedes quieren cumplir la ley, entonces ya son malditos, les dijo Pablo. Porque todo aquel que quiera cumplir la ley y no la cumple, bueno, prácticamente ya están condenados. Y aquel que quiera cumplir la ley, como dice la Escritura, que Cristo fue crucificado en un madero y fue maldecido. Entonces, más sin embargo, algunos fue maldecidos por el hecho de que se estaba haciendo cargo del pecado de toda la gente, porque allí morían solo los criminales. Más sin embargo, esa muerte significó la liberación para el pecador. Entonces, Pablo les escribe allí en la carta a los Gálatas, les dice, sabiendo esto, que ninguno será justificado por las obras de la ley. Lleva un argumento. ¿Cuál es el argumento? Las obras de la ley para llevarnos a Cristo. Ninguno será justificado por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y dice Pablo, nosotros hemos confiado en Cristo, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y en el capítulo 2, versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Porque si la gente por la ley, ¿verdad?, fuera justificado o cumple toda justicia, por demás murió Cristo. O sea, la muerte de Cristo fue por nada. Ahora entonces, pero los hermanos de Galacia se habían salvado porque habían confiado en Cristo. Entonces el argumento de Pablo es, si ustedes consideran que por las obras de la ley alguien se puede salvar, entonces la muerte de Cristo no sirvió para nada. Entonces, vemos muy claro ahí que el argumento de Pablo era decirles que las obras de la ley no salvaban, sino que lo que salvaba era la muerte de Cristo. Ahora entonces, por eso Pablo aquí dice, bueno, yo procuro capturar, como en el ejército, ¿no? Capturaban a los enemigos, procuro capturar esos pensamientos, esas fortalezas, para llevarlos a Cristo. Es decir, el destino final de estas ideas, de estas filosofías, era para llevar a la gente a Cristo. Y por eso, hermanos, cuando nosotros vamos a evangelizar, ahí se nos presentan fortalezas que hay que derribar. Y muchas veces esas fortalezas que hay que derribar son argumentos de la religión filosófica. Fíjense que el jueves fuimos a evangelizar con las hermanas, donde tenemos una familia. Los lunes vamos de una familia, los jueves vamos de otra familia. Y maravilloso ahí, porque la primera vez que los visité, me dijeron, no, me dicen, sin las obras nadie puede ver. Esa fue la idea que ellos tenían. Es más, nosotros confiamos que hay otros que nos pueden ayudar a salvarnos. Por eso se llaman intercesores. Entonces, al oír este argumento, lo que tenía que hacer a través de ser guiado por la palabra de Dios era derribar ese argumento. Había que derribar ese argumento. Y resulta que después de 2 o 3 estudios, la gente cambió de forma de pensar. Y ayer, el jueves que fuimos, decía la hermana ahí, no dice, nosotros somos salvos y somos salvos para siempre. Para siempre. La salvación es para siempre. Y las obras que hacemos es porque
porque ya no lo sabe. ¿Entendió o no entendió la hermana? El argumento fue derribado, ¿verdad? Y eso era lo que hacía Pablo. Es lo que quiere dar a entender aquí. Ahora entonces, versículo 6 dice, versículo 6, que estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos obedezcan. En la versión Reina Valera dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, entonces, significa que, dice Pablo, pues el propósito es de que todos ustedes cambien doctrinalmente de su forma de pensar. La meta final es llegar a Cristo. Entonces, hermanos, pero para eso necesitamos ¿qué? ¿Qué necesitamos para derribar esos argumentos filosóficos? ¿Qué necesitamos para derribar esas fortalezas espirituales que están en contra de lo que creemos los creyentes? Necesitamos, para pelear, ¿qué se necesita? Se necesitan armas, pero ¿qué tipo de armas vamos a usar los creyentes? Espirituales, armas espirituales. En la carta a los Efesios el apóstol Pablo escribió, y allí tenemos unas armas. Vamos a la carta de los Efesios. Y en el capítulo 6 de Efesios, ahí tenemos una lista de armas espirituales. Dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, ¿qué necesitamos realmente los creyentes de toda esta armadura de Dios? ¿Cuáles partes necesitamos? De toda esta armadura de Dios para poder librar esa lucha espiritual. ¿De cuántas de esas armas espirituales que hay ahí necesitamos? Pues las necesitamos todas. Porque él dice, pónganse la armadura de Dios. Y la armadura consistía en todo el equipaje para la guerra, ¿no? El yelmo, la coraza, el cinturón, la espada y también las botas, ¿no?, del soldado. Todos necesitaban para ir a la guerra. Entonces, ahora nosotros, fíjense bien, necesitamos la fe, hermanos, para permanecer firmes. Claro que sí, es nuestra arma. La fe es una de las armas que debemos de usar. ¿Cuál es el problema de aquellos que son variantes de forma de pensar? No tienen una fe cimentada. Aquí teníamos una vecina, fíjense bien, que hasta los vecinos se molestaban con ella porque no lograron palabras.
A veces nosotros íbamos a dejar a la muchacha que le ayudaba a mi esposa a hacer las pupusas, le íbamos a dejar como a las 9, las 10 de la noche. Ella estaba orando ahí. Y se oía hasta la calle la oración. ¿Verdad? Estaba orando. Y nos decían los vecinos, a veces se levanta a la 1 de la mañana a orar y nos despierta. Por eso nos conectábamos. Entonces, y cualquiera que podía ver a esta persona en ese espíritu de oración y constancia en la oración, ¿verdad? Cada momento oraba. Cualquiera podía decir, esta hermana es una hermana de fe. Es una hermana que está empoderada y ¿quién la va a derribar de ahí? Mas sin embargo, fíjense bien, solo viajó a Estados Unidos. Y ahora ya no es evangélica, sino que es de los testigos de Jehová. Estaba firme la hermana en la fe. Mire, es novedoso quizás, bueno, podría ser novedoso que quizás un católico se convierta. Y uno dice, bueno, es normal que un católico se convierta, pero no es normal que un evangélico retroceda y camine como los cangrejos, ¿verdad? Para atrás del retroceso. Entonces, los hermanos debemos de estar siempre ahí. Miren, la fe es fundamental en lo que hemos creído. Pero no solamente eso, sino otra de las armas poderosas que tenemos es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es quizás una de las armas que más podemos usar para derribar argumentos. Fíjense bien, la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la sana doctrina. Cuando uno conoce la sana doctrina y conoce y maneja la doctrina, pues se la facilita hablar con la gente y decirle, mire, usted está equivocado, eso no es así. Entonces, una de las armas poderosas que tenemos es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando habló del Evangelio, él dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios. Ahora, pensemos en esto, hermanos. ¿Cómo podemos usar estos versículos que he mencionado para derribar argumentos? ¿Cómo podemos usar estos versículos para derribar fortalezas espirituales, pero de doctrinas equivocadas? Pensemos. ¿Hay falsos evangelios? Hay falsos evangelios. Y para derribar un falso evangelio, solo usando el verdadero evangelio. Hay falsos evangelios. Miren, hoy día pues se manejan muchos evangelios. Se maneja el evangelio de la prosperidad, el evangelio de los sacramentos. El 15 de este mes cumplió año de muerta mi nuera y dejó un paquete de libros ahí en la casa, y revisándolo encontré un documento que decía, un documento que le habían proporcionado una gente católica, y tenía señalado con flechitas ahí en una llave, como las que se usan en las matemáticas. Tenía encerrado 7 sacramentos y decía ahí a la par, cumpliendo esto tengo la salvación y la vida eterna. Cumpliendo 7 sacramentos. Y dentro de esos 7 sacramentos, bueno, están, todas son obras. Todas son obras. Los 7 sacramentos son obras. Entonces, fíjense bien, entonces decía, bueno, cuando leí eso me alegré de Dios porque ella murió confiando en Cristo, ¿verdad? Y digo, qué error, ¿verdad? De que uno creía ella.
Entonces, más sin embargo, esos ahora en esa iglesia se predica eso. 7 sacramentos para tener salvación y vida eterna. Ahora entonces está el Evangelio de los sacramentos. ¿Y cómo hacer para derribar esos sacramentos? ¿Qué podemos usar? El Evangelio. El Evangelio. Y teníamos a la hermana Natalia, que está empoderada con 7 sacramentos. Pero gracias a Dios, hermano, el Señor cambió, ¿verdad?, su forma de pensar. Ahora entonces, bueno, está el Evangelio de la prosperidad de los sacramentos, el Evangelio social. El Evangelio social es simplemente que uno pueda darle algunos donativos a la gente pobre, llenarle el estómago, o llevarlo a una consulta, y eso es el Evangelio social suficiente que la gente. Y está el Evangelio psicológico. El Evangelio psicológico es tener contenta a la gente, que viene al culto triste, desconsolada, desanimada, y entonces de aquí le alegramos la tarde y se va contenta para la casa. ¿Y qué es lo que le han dado? Una terapia psicológica. Una terapia psicológica, pero algunos argumentan que eso es el Evangelio. Ahora entonces también está otro evangelio que se llama el Evangelio de la Teología de la Liberación. Y ese evangelio promueve, ¿verdad?, que la gente debe pelear y ir de la guerra, ¿no? No, en eso. Ahora entonces, aquí tuvimos unos pastores que creían, que traían enseñando ese evangelio aquí en la iglesia. Y fíjense bien, cuando ellos predicaban acerca de, yo recuerdo que uno de ellos predicó en la multiplicación de los panes y dijo, no fue un milagro de parte de Cristo, que los panes se multiplicaron, los peces se multiplicaron. El milagro que ocurrió aquí es que la gente diera, empezó a que la gente diera. Ese era el milagro aquí, que la gente empezó a sacar de lo que estaba y empezaron a compartir. Ahora, ¿sería verdadero eso, hermano? No, la palabra de Dios dice que no andaban como. Y solamente había unos pedacillos, unos panes. Ahora entonces, por eso es que es importante entonces conocer el verdadero evangelio. Ahora también, otro recurso importante y arma que tenemos, no simplemente es la palabra de Dios, sino el Espíritu Santo en nuestra vida. Fíjense bien que Pablo sabía que el Espíritu Santo estaba gobernando su vida y le empoderaba para poder enfrentarse a cualquier situación en defensa de la palabra del Evangelio. El Espíritu Santo es el recurso que Dios nos ha dado para cobrar valor y hablar, ¿no? Y no ser tímido para hablar. Ahora entonces también tenemos el recurso de la oración. Recuerden ustedes que Pablo en esta oración que en los Efesios dice en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Ahora entonces significaba que la oración es un recurso importante. Lo toma aquí el apóstol como una arma, y una arma para la defensa y el ataque, ¿no?, de los enemigos. Entonces vemos aquí que esas son las armas que tenemos, son armas espirituales. ¿Y cuáles son las armas carnales? Que utilizan los que están en contra de los verdaderos creyentes, porque Pablo estaba hablando acerca de unos falsos apóstoles. ¿Cuáles son los argumentos de los falsos apóstoles? Fíjense bien que las armas que usaban los falsos apóstoles eran las obras de la carne. ¿Y cuáles obras de la carne?
decir una mentira podría ser una obra de la carne, ¿sí? Y ellos todo lo que decían en contra de Pablo era mentira, porque Pablo era un verdadero apóstol y ellos decían que era un falso apóstol. Ahora entonces, hablar mal de otros, ¿será que es una obra de la carne? Sí. Y ellos estaban hablando mal de Pablo. Le decían a los hermanos, miren, tengan cuidado, este Pablo viene en la carne tratando de que ustedes se sometan a él. Y esa era una gran mentira, porque ¿qué les dice Pablo en la primera carta cuando les escribe? Les dice, no hay divisiones entre ustedes. Si a Pablo le hubiera gustado liderar grupos de gente y que lo siguieran solo a él, hubiera peleado por eso, pero allá les dicen, no se equivoquen. Nosotros simplemente somos instrumentos para la obra del Señor. Y le suplicaba que no hubieran divisiones en la iglesia, porque unos seguían a Pedro, otros seguían a Apolos, otros seguían a Cristo y otros seguían a Pablo. Y Pablo le dice, no se equivoquen. Nosotros simplemente somos instrumentos para servir. Ahora entonces, y ellos acusaban a Pablo, ¿no?, de ser un falso apóstol y que lo que quería era someter a los hermanos en Cristo. Y es más, Pablo lo que quería era libertarlos de ese pensamiento equivocado. Ahora entonces, por eso es que necesitamos tener claro cuáles recursos usar y cuáles son nuestras armas para defender el Evangelio. Y hoy día, hermanos, van a haber y van a surgir nuevas filosofías, nuevos argumentos. Y fíjense bien, pero nosotros tenemos que estar listos para derribar fortalezas. Esa es nuestra tarea, derribar fortalezas. Y esas fortalezas solo las vamos a poder derribar si conocemos cuáles son nuestras armas. Y una de las más poderosas que usamos es la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos ahora.